Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre la polémica ley del solo sí es sí, que lleva acaparando titulares toda la semana, que lleva acaparando cabreos también toda la semana y que pone en un brete primero a la igualdad de género en España y que también pone en un brete al sistema judicial que tenemos. Empezaremos por explicar qué es la ley del solo sí es sí. La verdad, es uno de los proyectos clave, estrella, fundamentales de Irene Montero, uno de los proyectos que llega a raíz de la sentencia de la manada, recordemos, esa sentencia donde se reconoce que no hay violación, algo bastante dudoso la verdad, y que puso en un brete la calidad, o que también puso de manifiesto lo que estaba ocurriendo en el sistema judicial español. Básicamente a partir de ahora lo que se equipara es el abuso con la agresión sexual, pero además el problema viene porque hay un rango de penas mucho más amplias. En vez de 6 a 12 años pasa a ser de 4 a 12 años. Y esto supone que al equipararse todo se pueda poner una pena por agresión sexual más baja. Esto suena bastante raro, pero es así. Ocurre que, la verdad, los jueces tienden siempre a poner, salvo que haya grandes agravantes, las penas más bajas. Es decir, si antes era 6, ahora son 4. Y esto tiene, según el Código Penal, no nos lo estamos inventando, una ventaja para los que ya han sido condenados antes de entrar en vigor la ley, antes incluso de pensarse en que había que aprobar esta ley, porque hay un principio de retroactividad para las sanciones más favorables. Esto lo reconoce el artículo 2 del Código Penal, es decir, si a ti te han condenado a 6 años, luego cambian la ley y pasa a ser la condena a 4 años, esto permite que a ti te apliquen ya los 4 años. Una de las grandes preguntas es si esto se podía evitar. La verdad es que sí. Primero, se podría no haber rebajado las penas. Es decir, que tú cambies la ley, que equipares todo, no hace porque tengas que bajar las penas. Esta es una decisión que toma el Ministerio de Igualdad, creyendo por otra parte que era lo mejor. Y podría ser un error, según lo que se está viendo. Pero además, puedes plantear una disposición transitoria que no la lleva a las reformas. Es algo que suele ir en las leyes, una disposición transitoria para explicar, por ejemplo, qué pasaría en caso de entrar en vigor la ley, qué pasaría con las condenas previas. También es cierto que un juez, cuando tú eres un condenado, ves que entra en vigor la nueva ley y tú puedes solicitar que ahora, como ha entrado en vigor la nueva ley, se te rebaje la pena. Pero también es cierto que un juez no tiene por qué aceptar rebajarte la pena. Puede considerar que hay situaciones agravantes, condicionantes, que impliquen que la pena siga siendo la que ya te habían impuesto. También es cierto que la justicia lo que busca siempre es no rejuzgar. Es decir, si te han puesto la condena más pequeña o si te han puesto una condena media, en proporción se te va a bajar si baja el rango de penas. Es decir, no hay que volver a juzgarte porque eso ya lo hizo un juez y consideró que tú debías estar en la cárcel tanto tiempo. Porque si a ti, por ejemplo, te condenan a 8 años de cárcel, te condenan con 8 años de cárcel, entendiendo que es una pena de prisión mediana más o menos, pero si ahora de repente ese delito pasa a ser el mínimo 1 año de cárcel, pues a ti te bajan porque tú sigues estando en el medio, no puedes estar en lo más alto, para que nos entendamos. Es decir, es como si cuando reparten los caramelos, reparten 4 y a ti te tocan 2, si reparten 2 solo, a ti te toca 1, porque es la mitad, para entendernos, básicamente. A ti siempre te tiene que tocar la proporción que te había tocado inicialmente, no es volver a evaluar si te toca más. Pero una de las grandes preguntas que tú quizás te estás haciendo es ¿quién tiene la culpa de todo esto? Cada uno tiene una diferente versión. El Ministerio de Igualdad evidentemente dice que ellos no son los culpables. El problema es que la ley está bien, pero que la justicia es machista y que esto provoca que la gente lo interprete de manera favorable siempre para el agresor. Mientras tanto, el Poder Judicial dice, a mí no me miréis, esto no es problema mío, yo simplemente aplico la ley. Que por otra parte tampoco es necesariamente así, porque la justicia también interpreta las leyes. Así que
hay un fuego cruzado por ver quién tiene la culpa y luego está la derecha que está aprovechando para pedir la dimisión, como mínimo, de Irene Montero y también de todo su equipo al cargo de la ley. Al mismo tiempo que tenemos que Victoria Rosell, que es la secretaria de Estado para la Violencia de Género, decide decir, bueno, esto está muy bien, el tema este está muy bien, la ley, vale, pero los periodistas no deberíais hablar de esto. Está muy feo que los periodistas hablen de esto. Aquí nos encontramos con un problema, que es que no se puede limitar la libertad de información. Hay que informar, por ejemplo, de que la persona, uno de los condenados por la manada, puede quizás acogerse a esta rebaja de pena. Precisamente la persona por la que salió la ley, para que fueran penas más altas, podría acogerse gracias a esta ley a una rebaja de pena. Es todo bastante curioso, pero bueno. Así que está saliendo de la cárcel gente que debería quizás estar ya en la cárcel. Pues no lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que la ley no ha gustado. Pase lo que pase, yo creo que va a tener que ser cambiada, porque la justicia va a seguir aplicando la ley que hay ahora mismo, pero Irene Montero se niega, y el Supremo en unas 3 semanas más o menos va a decidir si esta ley está bien, si el problema es de la ley, si el problema es de la justicia, si sí o si no. A partir de ahí veremos qué ocurre. De momento esto va a estar más o menos parado hasta dentro de 3 semanas, que es cuando decidirá el Supremo, y a partir de ahí el Poder Ejecutivo decidirá o el Poder Judicial decidirá. Veremos qué sucede. No está nada claro.